Lo que nos había quedado pendiente justamente era hablar de otros dos tipos de voltamperometría. Son las voltamperometrías que les tengo un cariño muy peculiar a ellas porque son las primeras que conocí yo, curiosamente, de trabajar así muy de cerca con ellas, incluso antes que la cíclica. Les decía que generalmente cuando alguien no trabaja en electroquímica y quiere hacer un estudio por electroquímica, usa la cíclica. Es como una tradición. En el caso de su servidor, sí usé la cíclica, pero no me metí tan de lleno hasta después. Y fueron estas dos técnicas que presento ahora, son pues tienen un valor sentimental para mí muy alto porque fueron las primeras que aprendí, las primeras que me gustaron mucho trabajar con ellas. Les entendí, les agarré el modo y curiosamente, al menos en la Facultad de Química, en los cursos de electroquímica, es raro eh, que hablen más a fondo de ellas. Si acaso las mencionarán, pero muy por encimita. Y bueno, pues el día de hoy quiero compartirles sobre estas dos voltamperometrías. No son tan complicadas de entender, eso digo yo. Y son muy útiles en este caso, sobre todo para la cuantificación. Y ahorita les digo por qué son muy útiles para la cuantificación. Entonces, consiste en pulsos de potencial, ¿sí? Y se ve más o menos así la perturbación, ¿sí? Entonces se las explico a grosso modo. Se impone un potencial y luego doy un pulso, que es este aumento en potencial, lo impongo un momento y después quito el pulso. Pero cuando quito el pulso ya no regreso al potencial inicial, sino ya estoy en un potencial más arribita, ¿de acuerdo? Un poquito más arribita. Y luego otro pulso, el mismo intervalo de tiempo y regreso a un potencial más abajo. Y luego otro pulso y así nos vamos. Y realmente es como si fuera un barrido de potencial, pero con pulsos. O sea, no obviamente, eso es un pulso, ¿sí? Van como que en cada escalón va dando un salto, va dando un pulso de potencial. Ahora, ¿cómo es la respuesta en la corriente? En este caso obtenemos un pico. No obtenemos una onda como en lineal, no obtenemos esos, les llaman patos, ¿no? En cíclica, ¿no? Sino tenemos ya realmente un pico, como una gaussiana prácticamente, ¿sí? Este es el piquito que nosotros obtenemos como respuesta, ¿sí? Ahora vamos a ahondar un poquito más, ¿sí? Ay, ahí estamos. Vamos a ahondar un poquitito más en la cuestión de la perturbación, ¿sí? Esta técnica en particular tiene bastantes cosas que se le pueden modificar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en voltamperometría cíclica, al pulso per se, solamente si queríamos modificarle algo, era la velocidad, ¿no? La velocidad de barrido, que no es otra cosa más que la pendiente de esa recta, de esa rampa, ¿sí? En pulso diferencial tenemos varias cosas que le podemos modificar, ¿sí? A esta técnica. Bueno, lo primero, la amplitud, es decir, de qué tamaño va a ser el pulso de potencial, ¿sí? De qué tamaño va a ser el salto, ¿sí? A eso se le llama amplitud. Ajá. Podemos hacer pulsos muy, ¿cómo les puedo decir? Ligeros, muy cortos, ¿sí? O también pulsos, muy intensos. Ajá. Esa sería la amplitud. Luego viene el ancho de pulso. La amplitud se mide en volts, claro, ¿sí? Vean que la medida está este, paralela al eje del potencial. Luego viene el ancho de pulso, es decir, ya impones el pulso, o sea, ya diste el salto de potencial, ¿por cuánto tiempo lo vas a imponer? Ese es el ancho de pulso y se mide en tiempo, en segundos, pues, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el ancho de pulso. Luego viene, les decía, impongo el pulso, me espero este tiempo que se llama ancho de pulso y luego regreso a un potencial un poquito menor, no el inicial. Hay otra técnica que sí regresa hasta el inicial y se llama
voltamperometría de pulso normal. Ajá. Que es muy similar a lo único que cambia es de que este potencial siempre es o siempre se regresa al potencial de inicio, ¿de acuerdo? Entonces, en pulso diferencial no, lo que hacemos es regresar a un potencial ligeramente menor, ¿de acuerdo? Ligeramente menor, ¿sí? Y ese intervalo en que me quedo en ese potencial menor unido al tiempo que duró el pulso, a todo eso se le llama periodo, es decir, el tiempo total de en la imposición del pulso y la imposición del potencial de descanso o inferior. ¿De acuerdo? A todo eso se le llama periodo. ¿Sí? Luego, vean que, como insisto, iniciamos en un potencial, damos el pulso y luego caemos a otro potencial que es mayor. Bueno, la diferencia entre el potencial inicial y el nuevo potencial base, por así decirlo, se llama incremento de potencial. Este incremento de potencial es lo más parecido a la velocidad de barrido, ¿sí? En cíclica o en lineal, ¿sí? Porque me va diciendo en el tiempo cuánto voy a ir aumentando globalmente, ¿de acuerdo? Y después vienen estos tiempos que son tiempos de muestreo de corriente, ¿sí? Tiempos de muestreo de corriente. Es decir, yo aplico el potencial en esta, digamos, en esta forma, pero solamente en estos tiempos se va a medir la corriente. ¿De acuerdo? En todos los demás tiempos, o sea, en todas las demás partes del pulso y lo demás, no mido corriente solamente en estos puntos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que eh, ilustrativamente y correctamente, estos tiempos están ubicados al final de este potencial impuesto y al final del pulso, ¿sí? ¿Y por qué están ubicados hasta el final? Pues recuérdense, siempre que imponemos un potencial, la corriente crece, ¿no? O tenemos una señal alta en corriente y en tiempos muy cortos o en los primeros instantes, esa corriente que medimos tiene una contribución de corriente capacitiva muy importante, ¿sí? Entonces, si estos tiempos de muestreo los pongo al inicio, pues voy a estar midiendo una contribución capacitiva bastante importante, ¿sí? Entonces, pues no queremos eso, queremos simplemente medir la contribución de corriente faradaica, que es la de la reacción electroquímica. ¿Cómo me aseguro de pues estar midiendo preferentemente esta corriente? Pues midiendo o colocando los tiempos, ¿sí? Hasta el final de los pulsos, hasta el final de los pulsos. Y con eso ya estoy, digamos, asegurándome que efectivamente estamos midiendo principalmente corriente faradaica. ¿De acuerdo? Y estos tiempos son muy importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que registramos en el voltamperograma no es una corriente y otra, sino más bien lo que se registra es la diferencia de las corrientes, ¿de acuerdo? Por eso el nombre diferencial, ¿sí? Porque no voy a registrar la corriente que mido precisamente, sino la diferencia de la corriente que mido en este punto menos la corriente que mido en este otro punto. Más adelante voy a poner un gráfico que me va a ayudar a explicar mejor este asunto. ¿De acuerdo? Ok. Eh, a ver, ¿hasta aquí me entendieron? ¿Alguna duda con el programa de perturbación del pulso diferencial? ¿O algún comentario? Ok, aquí ya hay, ok, todo claro. Muy bien. Sale pues. Aquí hay una pregunta. De T prima, bueno, de tau prima a tau, ¿no se toma lectura? No, entre ellas no se toma ninguna lectura. Solamente se toma lectura en tau prima y ya dejas de medir y ya cuando pasas a tau, mides otra vez la corriente que hay en ese instante y ya. Después ya no se mide nada de corriente. ¿De acuerdo? Si solamente mides en esos puntos y ya. En el pulso y antes del pulso. ¿Vale?
Ok. Daniel Ávila nos pregunta, ¿cuál es la amplitud que se recomienda para realizar mediciones? La amplitud, eh, híjole, pues varía. La verdad es que es variable, o sea, depende cómo sea el sistema y qué quieras medir. Generalmente la amplitud la ponen en unos, ¿qué será? 50 milivolts, más o menos, o sea, 0.05 volts. O un poquito, entre 30 y 50 milivolts es lo más recomendado. Hay veces que usamos una amplitud mucho mayor, ¿sí? Para definir un pico más, digamos, más definido, ¿sí? Pero hay que tener cuidado también porque si ponemos un pulso muy intenso, como el ancho de pulso puede ser muy angosto, puede ser que el pulso sea tan intenso que la corriente que midamos sea muy grande y entonces en vez de pico, no vemos pico, sino la corriente se dispara a valores muy altos y ya no vemos un pico, sino una saturación del sistema. Entonces, es lo bonito de esta técnica. Pueden jugar con todas las variables, ¿sí? Si usas amplitudes muy altas, lo que se recomienda es que el ancho de pulso también sea largo. ¿Para qué? Pues para que le des chance a la corriente de decaer bien y puedas medir algo que no se te sature, ¿sí? Esa es una. Ajá. Este, Esa es una. Otra es que lo que puedes hacer es que el primer pulso sea muy intenso, o sea, de, no sé, 50 volts, una cosa así, y que el incremento de potencial también sea grande. ¿Para qué? Pues para que no tengan que dar saltos muy abruptos, ¿sí? Y la corriente no se te vaya a valores extremos. Algo que a lo mejor cabe mencionar aquí, que es muy importante, es considerar ahora al equipo que tienes, es decir, al potenciostato galvanostato que usamos. Ajá, hay una cosa que se llama, ay, compilage voltage o algo así, o sea, que sería como un voltaje de compilación, o como se diga. Ajá. Es decir, cuál es el margen o el intervalo de potenciales y también de corrientes que va a resistir tu equipo. Ajá. Que resiste el equipo. O sea, el equipo es instrumental, eh, son muy buenos los últimos, pero a veces el equipo tiene límites. Ajá, a mí me pasó mucho eso. Bueno, les voy a comentar más o menos. Yo lo que quería era cuantificar cationes metálicos, este, usando estas técnicas. Y yo quería hacer un método o un protocolo, como lo quieran llamar, en donde hubiera alta sensibilidad, o sea, que pudiera yo medir cosas o cationes metálicos inclusive a concentraciones de 10 o 100 nanomol sobre litro. Esa era mi tirada. Ajá. Entonces yo quería hacer una cosa súper sensible. El detalle es de que a veces la hacía tan sensible, me pasaba de sensibilidad, ¿no? O bueno, en estas cosas, que la corriente que leía era tan alta que pues ya no observaba una señal analítica de utilidad para la cuantificación. Y eso porque era por culpa del equipo que teníamos o que yo estaba usando. ¿Sí? No tenía un buen margen de corrientes. ¿Sí? Hay equipos que sí, después lo repetí en otro equipo mucho más robusto y híjole, me dio mucho coraje no haber tenido ese equipo en la tesis o cuando realizaba la tesis, porque ahí sí se podía y él sí aguantaba más corriente. Entonces tienen que cuidar sus equipos. O en los equipos más modernos, o sea, si tienen, no sé, de 10 años para acá sus equipos que usan, o tienen acceso a ustedes, generalmente el equipo se protege solito. Ya no hay tanto problema porque uno se equivoque y por su equivocación se descomponga. Hay manera de que el equipo diga, ay, no, yo mi límite es, creo, 1 miliamper y de ahí no aguantaba más. 1 miliamper o algo así. Ya no me acuerdo. Hace mucho que no veo esa parte. Pero pasando en miliamper, el pobre equipo decía, no, adiós, ya, yo ya no aguanto. ¿Sí? Y se iba o a cero de corriente o mantenía la corriente en 1 miliamper. ¿Sí? Entonces, este, ahorita estos equipos se protegen. Si los equipos son un poquito más antiguos, hay que
revisarlos y hay que trabajar con cuidado porque no tienen estos mecanismos de como autoprotección. Y si le aventamos una corriente muy alta o provocamos una corriente bastante alta, pues los podemos dañar y pues no está padre, ¿sí? Porque es un equipo, ¿sí? Entonces, la amplitud, por eso que les recomiendo es entre 30 y 50 milivolts. Ahora, también los propios equipos, ya, por ejemplo, pues voy a hacer comercial, pero los de Autolab ya inclusive tienen, les llaman métodos o ¿cómo les llamaríamos? Procedimientos ya como predeterminados y uno puede elegir ese procedimiento predeterminado y ya te vas a dar cuenta qué amplitud está ahí, digamos, inicialmente y que es, supongo, la recomendada. Pero bueno, por la experiencia entre 30 y 50 milivolts es lo adecuado, ¿sí? Puedes irte un poquito más arriba, sí, sin problemas. Hasta 200, creo. Yo lo llegué a trabajar sin muchos problemas, ¿sí? Y también vas a darte cuenta qué implica moverle la amplitud si hace la señal más intensa, más angosta, más ancha, si te conviene por sensibilidad, si no te conviene, en fin, ¿de acuerdo? Entonces es lo bonito de estas técnicas, por eso me gustan mucho, porque tienen mucho de dónde moverle, y se puede observar el efecto que tiene cada una de estas variables sobre la señal. Ajá, sobre la señal. Entonces, fíjense que puede tener un mismo sistema, uno solo, y no cambiar nada del sistema. Tengo el mismo disolvente, electrodo, analito, electrolito soporte, mismas concentraciones, mismo todo, pero la señal puede cambiar no porque algo pase en el sistema, sino porque estoy modificando simplemente el programa de perturbación. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, en eso hice mi trabajo, básicamente, de tesis de licenciatura, fue agarrar este programa de perturbación y modificarlo de manera que mi señal fuera útil para hacer una cuantificación, ¿sí? Y pues gran parte de la tesis fue ver qué le pasa a la señal cuando modifico la amplitud, qué le pasa cuando modifico el periodo, cuando modifico el ancho de pulso, cuando modifico los tiempos, cuando modifico el incremento de potencial. Y bueno, todo ese análisis me permitió después, voy a elegir estos parámetros porque son los mejores, son los óptimos para cuantificar a mis cationes metálicos, ¿sí? Y ya después fue lo que hice, ¿de acuerdo? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Sí fui claro o ya nada más los hice bolas? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Con confianza. ¿Sí? Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, ahora voy a aprovechar para pues pasar a la siguiente vuelta en amperometría, porque en muchas cosas son muy similares estas dos, ¿sí? Entonces, de una vez. ¿Cuál es la perturbación ahora para una onda cuadrada? Pues justamente una onda y cuadrada, por si cabía duda, ¿sí? Entonces, ahora la perturbación es de este estilo. Si se dan cuenta, se parece, ¿no? Se parece a un pulso diferencial, pero no, sí tiene sus ligeras diferencias. Y es una onda cuadrada, ¿sí? Vean, nosotros conocemos las ondas curvas, ¿no? De seno, coseno y la radiación electromagnética y esas cosas. Bueno, pues también hay ondas cuadradas como esta, ¿sí? Que se pueden aplicar o modelar en electroquímica, ¿sí? Ese es el tipo de pulso y la respuesta también es un pico en la corriente. También estas respuestas son como de picos, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, ahora vamos a analizar de manera más detenida, ¿sí? El programa de perturbación de la onda cuadrada. Aquí no hay, digamos, muchas más variables, sino poquitas, ¿sí? La amplitud, que es característica también de una onda, de cualquier onda, ¿sí? La amplitud es igual, qué tan grande doy el pulso al inicio. Y luego tengo, como esta onda va ascendiendo, o sea, no regresa una vez que completo la primera onda, la siguiente onda ya hay un incremento de potencial, ya se va a un potencial mayor, ¿sí? Pues
pues también tengo este incremento de potencial en el programa de perturbación, ¿sí? Y aquí, en particular, yo sé que esto choca con lo que comúnmente o generalmente conocemos en ondas. El periodo aquí, en onda cuadrada, lo consideran nada más como el tiempo de un pulso cuadrado, no de dos, ¿sí? Acuérdense que en ondas físicas, pues tienen que completar la onda completa, ¿sí? La cresta y el valle, para que considerar que es una onda. Y cuando se completa eso de cresta y valle, ya hablo de periodo. Aquí, la verdad, desconozco por qué han de ser gringos, yo creo. No, la verdad es que no sé, la razón del por qué en digamos, en este punto en particular, le llaman periodo nada más a el tiempo en que o se aplica una cresta o se aplica un valle. Desconozco el por qué, pero le llaman periodo, ¿sí? Y ese periodo es igual a 1/2 veces la frecuencia. Y la frecuencia sí es, digamos, el análogo real de una onda normal, de una onda mecánica, ¿sí? Entonces, pues nada más ténganle ahí un poquito de paciencia a estas cosas electroquímicas que, ay, a veces, pues se hacen cosas que no tienen mucho sentido. Ajá. Em, a lo mejor el periodo lo definieron así como para hacer un análogo de este de aquí, que es el ancho de pulso. Es como el ancho del pulso, es como el ancho de la onda, no sé cómo explicarlo. Pero bueno, espero haber sido claro, ¿sí? Entonces, estos son las tres variables que se le pueden mover a la onda cuadrada. No hay menos, pues, digamos, cosas con que jugar, pero también es una manera de mejorar o buscar mejorar nuestra señal. ¿De acuerdo? Ok. Ahora sí, vamos a ver esta grafiquita. Uh-huh. La voy a explicar para onda cuadrada porque es para onda cuadrada, pero digamos que esto también puede aplicar ligeramente para eh, el pulso diferencial. ¿Qué de belleza tienen estas técnicas o por qué las usamos para cuantificar? Como ya habíamos comentado, pues yo puedo cuantificar con cronoamperometría y hago muestreo de corriente. O si mi sistema no tiene muchas broncas, puedo usar voltamperometría lineal y también lo puedo cuantificar y no hay problema. Es más, nos regresamos hasta los inicios y si mi metal se puede reducir, hago electrogravimetría y lo peso y lo puedo cuantificar. O si no, con los simples cronopotenciogramas también puedo intentar cuantificar eh, la concentración de un analito, ¿sí? Hay quienes se han aventurado a cuantificar con voltamperometría cíclica y bueno, hay que tener cuidado ahí. Ya vimos que la voltamperometría cíclica eh, pues tiene sus detalles en el sentido que los sistemas a veces se comportan lentos, a veces rápidos, a veces son irreversibles. Entonces, todos esos factores pues nos pueden estar ahí eh, o nos pueden perjudicar al momento de intentar aplicar esta técnica para cuantificar. ¿Se puede? Sí se puede, nada más hay que hacer las cosas, como dicen por ahí, hay que hacer las cosas bien, ¿no? Hay que hacer bien lo que hacemos, ¿de acuerdo? Ok, entonces, eh, ¿qué sucede o por qué son tan recomendadas estas técnicas para cuantificar? Bueno, vean, lo que nosotros estamos haciendo acá sucede exactamente lo mismo que en el pulso diferencial. Se toma la corriente al final, digamos, al final de la cresta y al final del valle. Ajá. Entonces, si nosotros medimos las corrientes anódicas, en este caso como el barrido, bueno, los activos, ¿sí? Va incrementando, voy aumentando en potencial y voy a suponer que va a ocurrir una oxidación. Ajá. Va a ocurrir una oxidación. Entonces, si se registran esos potenciales, esas corrientes, pues lo que vamos a registrar es una corriente anódica. Uno diría, pues eso ya es suficiente, ¿no? Si también me está dando una señal, pues eso lo puedo tomar también como una señal analítica
para hacer una curva de calibración o lo que sea, ¿sí? Bueno, si una propuesta de ese estilo. Y ponemos un primer pulso o el primer potencial. Me voy a ir aquí, ¿sí? Supongan, impulso este potencial y entonces ahí lo que está ocurriendo es una oxidación, ¿sí? Se está oxidando la especie y estoy generando al electrodo una cantidad, digamos, ya apreciable de reductor, ¿sí? Y mido la corriente, que es una corriente en verde. Ajá. Pero inmediatamente después, púmale, bajo abruptamente el potencial a un nivel notablemente menor. Y entonces, como ya había generado una buena cantidad de oxidante, de oxidante, porque en este potencial se favorecía la oxidación, cuando cambia un potencial menor, pues ahora se favorece más el reductor y empieza la reacción inversa, ¿sí? Estaba en una oxidación, pero cuando cambia abruptamente el potencial, cambia el sentido de la reacción electroquímica y ahora lo que tenemos es una reducción en esta zona. Y entonces ustedes ya saben, ¿verdad? La convención europea y mexicana, las corrientes de oxidación son positivas, por eso las anódicas aquí, las de en verde, está positivo, y luego cuando bajamos abruptamente, púmale, como ocurre el proceso inverso, porque ya tenía muchos oxidantes ahí en la interfase del electrodo, empiezo a reducir, los vuelvo a reducir, porque ahora se favorece la parte reducida, y entonces genero una corriente de reducción, que les llamamos corrientes inversas o corrientes catódicas. ¿De acuerdo? Corrientes inversas o corrientes catódicas. Entonces, pues podemos nosotros graficar estas corrientes como una corriente de reducción, ¿sí? Y vean, uno puede decir, pues mira, aquí está pues otra señal, ¿no? Otra señal analítica que puedes usar para identificar o cuantificar tus especies. Bueno, sí, puedo usar la gráfica verde o la gráfica roja como señal, pero ¿qué tal? ¿Sí? Yo les decía que lo que se registra tanto en pulso diferencial como en onda cuadrada es la diferencia de, o sea, la corriente que mido acá menos la corriente que mido acá. Y como son corrientes distintas, es decir, una corriente es de oxidación y otra corriente es de reducción, ¿sí? O sea, vean que siempre en las crestas voy a tener corrientes de oxidación y en los valles voy a tener corrientes de reducción. Entonces, como estoy haciendo una corriente de oxidación que es positiva, le voy a restar una corriente de reducción que es negativa. Entonces, una cosa positiva le resto una cosa negativa, pues realmente lo que estoy haciendo es una suma, ¿sí? Y esa suma, ¿qué implica? Bueno, que aquí, ¿sí? Justamente en esta zona donde están los picos máximos, pues estoy generando un pico todavía más intenso en corriente. Ajá. Y lo que representa la gráfica en negro, ¿no? Es una diferencia de corriente, una delta psi. Entonces podemos hacer eso y obtener un pico más largo, más intenso. Ahora uno dice, ¿y eso para qué me sirve? Ah, pues con ese pico más intenso, acuérdense que una señal analítica de mayor magnitud, pues me permite obtener mayor sensibilidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como en todas las técnicas de voltamperometría, pues la corriente depende de la concentración, ¿sí? Y entonces, si logro tener un pico más intenso, pues entonces podría en principio cuantificar o intentar detectar concentraciones cada vez más pequeñas de la especie electroactiva. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es la ventaja que tienen estas técnicas frente a otras, ¿sí? Que se hacen como una maximización de la señal y eso nos permite identificar, detectar, cuantificar a concentraciones mucho menores, ¿sí? En electroquímica, en cíclica, generalmente trabajamos concentraciones 10 a la menos 4, 10 a la menos 3. Ese es el intervalo. Ya muy valientes, 10 a la menos 5, ya empezamos a tener problemas para verlo.
En estas técnicas podemos meter un micromolar, o sea, un 10 a la menos 6 mol sobre litro y sin problemas lo vemos. Sin problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son bastante sensibles. Lo mismo pasa, por ejemplo, o sea, compiten esta sensibilidad con voltamperometría lineal y estas cosas. ¿Por qué? Porque son mucho más sensibles. Ahora, en voltamperometría lineal, ¿sí? Tenemos que lograr observar, ver bien la corriente límite, lograr ver bien la onda. En concentraciones pequeñas ya las ondas se empiezan a como a difuminar, ya no vemos muy bien si es corriente límite y empezamos a tener problemas. Aquí en onda cuadrada y en diferencial de pulso no obtenemos ondas, sino picos, y los picos son mucho más visibles, mucho mejor apreciados que una onda. Entonces es otra ventaja, que podemos gráficamente identificar las señales analíticas, ¿de acuerdo? Muy bien. Si me entendieron, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Es por eso que son muy buscadas estas técnicas, ¿sí? Para la cuantificación, ¿sí? No tanto para caracterizar. Para caracterizar, pues sí tenemos la cíclica, por ejemplo, sirve muy bien, la lineal en algunos aspectos, pero para cuantificar a veces ya tenemos que irnos a estas técnicas, ¿de acuerdo? Ok, bueno, pues vamos ok. Este, ¿Qué valor de amplitud y periodo es la más usada en onda cuadrada? Híjole. Eh, de periodo me parece que es 20, sí, alrededor de 20 milisegundos, o sea, va rapidito esto, ¿sí? 20 milisegundos para que tenga 10 y 10 cresta y valle, 0.016 o 32, no, 32 milisegundos, es lo clásico, 30, 32. Entre 20 y 30, más o menos, el periodo. Y la amplitud aquí también alrededor de 50 milivolts. Sí, ese sí es como de 50 a 100 milivolts. Aquí es lo más usado. Es lo más usado, ¿eh? Es como la velocidad de barrido, ¿eh? La más usada en cíclica es 0.1 volt por segundo. Pero no quiere decir que siempre se vaya a usar. Justamente si ustedes se dan, o sea, si necesitan, ¿no? Trabajar en esto o ya sea como herramienta lateral o como su centro de estudio, o sea, que la electroquímica sea lo central en sus trabajos, yo lo que les recomiendo es hagan un estudio primero de parámetros, ¿sí? Primero de parámetros para después empezar a hacer cosas. Porque a veces uno toma lo más recomendado y pues es sano, porque es lo que más usa la gente, pero a veces da la casualidad que ustedes están trabajando con justamente un sistema que a lo mejor no le conviene esos parámetros, ¿sí? Entonces, es lo más usado, pero ustedes pueden explorar. Decir, a ver, no, a ver, bueno, es lo más usado, pero a lo mejor me conviene un, un pulso diferente, un periodo diferente, etcétera. ¿Sale? Entonces, repito, lo más usado es un periodo entre 20 y 32 milisegundos y la amplitud ahora sí va de 50 hasta 100 milivolts. Milivolts. ¿De acuerdo? Ok, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Gracias por estar preguntando. Perfecto. Muy bien, entonces pues vamos a continuar más, a platicar un par de cosas más, ¿sí? Aquí. Y pues hacemos la aplicación a la cuantificación. Pues estos datos, ahí se los paso. Esto yo lo hice. Esto no lo saqué de ningún libro. Estos son mis resultados que yo obtuve. Entonces vean, esto es una prueba de cuantificación de plomo divalente. El con oxígeno era porque estaba haciendo una prueba para ver si el oxígeno me afectaba o no. ¿Sí? Y al parecer pues no me afectó mucho. Y esto lo hice con voltamperometría de pulso diferencial.
Ahorita les digo qué significa RA. Ajá. Bueno, de una vez se los digo. Redisolución anódica. ¿De acuerdo? Y entonces vean, con redisolución anódica y pulso diferencial combinados, obtengo estas señalitas, ¿sí? Para la reducción, perdón, oxidación de plomo. ¿Sí? Lo primero que hacía era una reducción de plomo a plomo metálico y el plomo metálico ya lo podía reoxidar y la señal de oxidación con pulso diferencial se veía así. Ajá. Y efectivamente lo que voy cambiando aquí son pues las concentraciones. Mi idea aquí era, pues uno puede medir la corriente de pico y esa corriente de pico es directamente proporcional a la concentración y entonces con estas señales y las concentraciones que yo ya conocía, pues podía construir una curva de calibración para plomo. ¿De acuerdo? Eh, Esto es también para pulso diferencial en presencia de oxígeno con zinc, ¿sí? Aquí justamente tenía el zinc fue el que, ay, me hizo desvelarme, me hizo enojarme, me hizo muchas cosas el zinc, porque se dificultaba su reducción. Vean, la oxidación del plomo aparece como en, ay, Dios mío, en 8,1, como en menos 0,7, menos 0,60 y tantos, ¿sí? Y el zinc se oxida alrededor de menos 1,2, pero vean que aquí ya tengo la barrera en este caso, de reducción. En este caso tengo la barrera de reducción, entonces el zinc estaba muy pegado a la barrera. Esta es una de las broncas que a veces nos enfrentamos, que curiosamente nuestra sustancia, nuestra molécula, se oxida o se reduce bien pegadita a la barrera. Entonces, aquí tuve muchos problemas con el zinc al querer reducirlo y después oxidarlo, justamente porque estaba muy pegado a la barrera y este zinc, creo ya les comenté en alguna ocasión, no le gusta reducirse sobre carbón vitrio. Le ponía el electrodo así de puro carbón y no se reduce sobre carbón vitrio. Le tengo que poner una película de bismuto para que entonces se pegue, ¿sí? Y bueno, esta es una de las ventajas que ya les he mencionado, creo, mucho, ¿sí? Una de las cosas que propusimos también y que no está muy desarrollada en la literatura es, oye, ¿y por qué pensar nada más en el pico, o sea, en la corriente de pico como la señal? ¿Qué tal si le hacemos como en cromatografía? Medimos el área bajo la curva y que el área sea proporcional a la concentración. Hicimos un análisis así, lo propusimos y sí, en algunos casos también da una buena, digamos, sensibilidad y además, en algunos casos mejora la linealidad, ¿sí? Creo que fue el caso del zinc. Vean, aquí los picos aumentan abruptamente y ya en las últimas adiciones el aumento en la corriente parece no ser proporcional. Sin embargo, cuando hicimos el tratamiento con las áreas, ven que el área también aumenta y entonces el área dio un mejor ajuste. Ahora, ¿por qué no lo extendimos para que proponerlo como un método universal? Porque tuvimos una bronca muy importante. La principal es, oye, ¿y cómo mides el área? Bueno, pues con un integrador de digital, Origin, MATLAB o lo que sea. Ajá. Y bueno, aquí para plomo, pues es muy práctico ver dónde está lo que le llamamos línea base, ¿no? O sea, la señal, y a partir de esta línea puedes dibujar la base y calcular, digamos, el área, ¿sí? Pero acá en el zinc era complicado porque de este lado pues está planita, ¿no? Sí está la línea base, pero de este otro lado estaba la barrera y entonces dices, ¿a partir de dónde vas a hacer algo plano o sigues la tendencia de la barrera, pero ve que la barrera también se va modificando a medida que agregas más analito? Entonces son muchos detalles que si no lo cuidamos, pues no vamos a tener un método claro y más bien va a parecer que cuchareamos, ¿no? O sea, que agarramos y medimos el área a conveniencia para demostrar que es una tendencia lineal. Entonces, no lo hicimos así, tratamos de ser muy sistemáticos, pero pues tenemos esta, eh,
detalle, esta complicación de decir, bueno, ¿quién te dice que medir el área desde esta línea o desde esta otra es lo correcto o lo mejor? Entonces, y como ese no era ya el objetivo o se salía más del objetivo del trabajo, pues lo dejamos ahí en paz y nada más lo propusimos como, miren, se puede hacer esto con las áreas y es un área ahí para explorar, ¿de acuerdo? Bien, otra de las ventajas es, vean, aquí tenía un sistema solamente con plomo, ¿sí? Y ya lo cuantificamos. Aquí tenía un sistema solamente con zinc y ya lo cuantificamos. Pero ven que el zinc, insisto, se reduce o se oxida a menos 1.2 volts, un poquito arribita. Y el plomo por ahí de menos 0.7 o 0.65 inclusive. ¿De acuerdo? Entonces, vean que yo podría, o sea, si esta señal de plomo la paso para acá, me quedaría en esta zona y la podría ver sin broncas. Ah, pues entonces podemos proponer lo siguiente, poner varios cationes en el mismo sistema, ¿sí? Al mismo tiempo, una mezcla de cationes, ¿sí? Y dado que yo puedo identificar sus potenciales de oxidación, pues puedo ver que esta señal pues le corresponde al plomo, está el cadmio y está el zinc, ¿sí? Una cuantificación a la vez de cada cation, pero usando el mismo sistema y usando el mismo voltamperograma. Esto a veces se complica un poquito en otras técnicas. ¿Por qué? Porque las ondas empiezan a traslapar, como las ondas son más anchas, por ejemplo, en cíclica, pues ya no sabes cuándo es una onda y cuál la onda del otro. Las corrientes ya no es tan fácil determinarlas, entonces es un poquito, no es imposible, ¿eh? Eso sí quiero que les quede claro, no es imposible, no les estoy diciendo, ya olvídense de la cíclica y vean esto nada más, no, 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 no. O sea, esta es una opción este, para la cíclica que a veces no es muy interesante aplicarla en este sentido o se dificulta, más que no sea interesante, se dificulta, ¿sí? Y entonces aquí vean, yo puedo cuantificar al zinc, al cadmio, al plomo, el bismuto no lo cuantifiqué, simplemente lo agregué al sistema para que al reducirlo, ahorita describo un poquito más la redisolución, lo reduzco en el electrodo y luego estos cationes se van pegando al electrodo sobre el bismuto. Y la concentración de bismuto aquí la intenté mantener constante y se observó constante. ¿De acuerdo? Entonces vean que esta es una ventaja. La cuantificación simultánea de cationes. Ahora bien, esto sí el objetivo, o bueno, la inspiración, pues, fue estudiar agua de consumo humano, o sea, agua para tomar. No hicimos agua, no hicimos, perdón, estudios en agua, ya no nos dio tiempo por una cuestión ahí que me apareció y tuve que resolver y lo resolvimos a nuestras formas, pero se pudo proponer una solución, ¿sí? Y esa fue, digamos, mi motivo. Digo, el agua tiene en ese sentido, hasta donde yo sé, un buen control de calidad en cuanto a las bacterias y los virus y que le ponen ozono y cloro y hasta rayos ultravioleta y cosas así. Pero no hay un cuidado en cuanto a los metales pesados. De hecho, alguna vez nos permitieron entrar ahí a la planta de tratamiento de aguas de Copilco, de la universidad, y una de las preguntas fue esa, oiga, está muy bien, y nos pasaron ahí a la zona de lodos activados y toda esta situación. Y una pregunta fue, ¿y qué onda con los metales? O sea, si el agua que están tratando viene llena en un sentido de metales pesados, ¿cómo le hacen para tratarla? Y pues en ese entonces nos decían, pues no hay un proceso ahorita implementado para resolver ese detalle, si es que lo hay. Es más, no sabían si tenía metales pesados el agua que les estaba llegando. Entonces nosotros pues confiamos mucho en las embotelladoras, en el señor que nos llena el garrafón acá en la purificadora, pero no hay un control muy
digamos, una vigilancia muy cercana a los metales pesados, ¿sí? Entonces, esa era mi inspiración, pues, ver si el agua para tomar cumplía esos estándares. La bronca es de que en la norma oficial mexicana, pues los niveles máximos permitidos, pues son bien pequeñitos, son concentraciones muy chiquitas, porque es para consumo humano. Entonces, era la bronca. ¿Cómo determinas o cómo cuantificas, ¿sí? Estas especies en órdenes de lo que maneja la norma? Y la norma manejaba, chispas, ya no me acuerdo de los valores, pero algo así como punto 0,1 o punto 1, algo así, partes por millón. Entonces, eso lo pasan a mol sobre litro y son, pues sí, al orden de 10 a la menos 7, 10 a la menos 7, 10 a la menos 8 mol sobre litro. Ese es el orden de magnitud. Entonces, ese era el detalle. ¿Cómo le haces para cuantificar eso? ¿Sí? A esos órdenes de magnitud. Entonces, todo el trabajo de la tesis fue optimizar la técnica para intentar proponer algo. Y esto fue lo que, pues, obtuve, ¿no? Más o menos lo pude hacer a mis fuerzas con una bronca ahí que se atravesó el cobre y nos hizo una travesura, pero lo logramos resolver y proponer este método muy sencillito, ¿sí? Ahora faltaría que alguien se animara a probarlo, a ver si el agua para tomar está bien, ¿sí? Ok, aquí ya hay algunas preguntas. Dice, la cuantificación resalta propiedades periódicas entre los cationes, pues el potencial de oxidación, no es otra cosa. Ajá. Que de inorgánica lo que recordamos es que el potencial de oxidación se relaciona mucho con la electronegatividad. Es lo que ustedes concluyen allá en la práctica 1 de la inorgánica 1. Ajá. Entonces, efectivamente, si lo quieres ver así, pues sí, es una propiedad periódica, pero relacionada con la electronegatividad, que es el potencial de reducción, no es otra cosa, ¿sale? Más preguntas, dice, ¿cómo revestían al electrodo de carbono con bismuto? Se le tienen que hacer pruebas al electrodo modificado. Ahorita les describo cómo le hacíamos esa modificación. Es una modificación bien fácil. Ajá. Y hay que hacerles pruebas al electrodo, claro. Primero, que permita que lo que yo quiero que pase en el electrodo suceda. Yo hice esa modificación porque el zinc no se reducía sobre carbono. Entonces, sobre bismuto fue una de las pruebas. Ya le puse el bismuto y ya después intenté reducir el zinc y sí se pudo. Ajá, entonces me sirvió. ¿Qué tenemos que revisar? En mi caso particular, pues que el bismuto no me incrementara la capacitancia, ¿no? Para no tener alta corriente capacitiva, que no me hiciera mis procesos lentos, ¿no? A lo mejor ya le ayudó al zinc, pero a los demás los desfavorece. Y creo que se vio un poquito en el cadmio, eso fue lo que alcancé a analizar, pero el efecto no fue, digamos, muy grande, ¿no? Sino fue moderadón. Ajá. Ese tipo de cosas son las que buscamos identificar en nuestros electrodos modificados. Hay quienes buscan lo contrario, ¿eh? Hay quienes buscan que se les absorba, ¿no? Una sustancia. ¿Por qué? Porque quieren modificar el electrodo para, no sé, quieren que se les absorba un residuo de medicamento o un contaminante en específico y les conviene que se les absorba. ¿Para qué? Pues para destruirlo, para degradarlo electroquímicamente, lo cual está muy bien. Entonces, depende ahí de ustedes si trabajan con electrodos modificados. Bueno, lo voy a modificar y luego le hago pruebas, claro, pues para saber si me va a servir. Ajá. Entonces, tienen que hacer esa caracterización en función de lo que ustedes están buscando. ¿De acuerdo? Entonces, hay que hacer las pruebas y ver si el electrodo modificado me va a seguir sirviendo. Si no, pues busco otra opción. ¿De acuerdo? Ok. Más comentarios y dudas. Dice, con un stripping se podría hacer el análisis, ¿no? Es un stripping. Lo que estoy haciendo es un stripping. ¿Qué es un stripping? Es una, en español, es una redisolución. Stripping es como quitarse la ropa, ¿no? Y sí, lo que hacemos es vestimos primero al electrodo, le ponemos su vestimenta de metales, lo reducimos, ajá, y luego lo desnudamos, ¿no? O sea, le quitamos esos metales, pero se los quitamos con orden.
¿sí? Primero el zinc y observo la oxidación del zinc. Luego el cadmio y observo la oxidación del cadmio. Luego el plomo y así vamos hasta que el electrodo queda nuevamente descubierto, ¿sí? Sin metales reducidos, ¿sí? Entonces, justamente esto es lo que hice. Fue un stripping que en español tengo entendido, para la técnica se llama redisolución. O sea, reduzco y redisuelvo de nuevo. ¿Sale? Ay, ¿qué pasó con el cobre? No te quieres enterar. Ay, ahorita, a ver si encuentro aquí mi archivo de mi tesis y les presento dos gráficas que, ay, fueron así, las tengo aquí enmarcadas en mi casa. No, no es cierto, no las tengo enmarcadas, pero ahorita les platico lo que pasó. Este, eh, y les cuento. Ay, trabajas con cobre, ok. ¿Y trabajas también con cationes? ¿Con cationes metálicos o con otro catión? Pero bueno, ahorita, claro, con mucho gusto. Ya que me dijiste que trabajas con cobre, pues te digo qué me pasó y cómo lo resolví. ¿Sí? Ahorita déjame buscar mi tesis o algo parecido a ello y se los muestro con mucho gusto. ¿Sale? Muy bien, pues muchas gracias por preguntar. Es muy sabroso así platicar entre colegas y ver que ustedes también aportan muchísimo con sus preguntas, con sus comentarios. ¿De acuerdo? Eh, Ahora sí vamos a hablar de esta parte que es la redisolución anódica, que es justamente lo que nos recordaba David, ¿no? Ese stripping, así se conoce en inglés, ¿no? Anodic stripping voltammetry, voltamperometría de redisolución anódica, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste esta cuestión? Antes de desarrollar o de poder obtener un voltamperograma, y aquí ya puede aplicar muchas técnicas, ¿eh? Puede ser onda cuadrada, diferencial de pulso, pulso normal, voltamperometría lineal, cíclica no, nada más esas, ¿sí? Cualquiera de las otras que les mencioné, antes de hacer ese, digamos, análisis, lo primero que hacemos es una deposición en el electrodo. Y esto nos recuerda, ¿verdad? A las primeras sesiones que tuvimos, ¿no? Cuando reducíamos metales en electrodos por cronopotenciometría con electrogravimetría. ¿Sí? Ahora lo vamos a hacer imponiendo un potencial. Entonces, lo que representan estas gráficas es, en un tiempo, este TD, si se alcanza a ver, déjenme ver si, ahí está. Ajá, este TD es un tiempo de deposición. Ajá, tiempo de deposición. Y en este tiempo de deposición, ¿qué sucede? Yo pongo un potencial en el electrodo suficientemente negativo para reducir a los metales o a los cationes metálicos, ¿sí? Y aquí es lo que indica esta figurita, déjenme. Ay, no tengo el cursor. Ahí está, ahí está. Ajá. Eh, lo que indica es, vas a estar agitando constantemente para favorecer que los cationes metálicos se acercan al electrodo de trabajo y como tienes un potencial muy negativo, pues esos cationes se van a reducir y van a quedar depositados en forma metálica, ¿sí? Eso ocurre en el tiempo de deposición. Luego nos esperamos, suspendemos la agitación y nos esperamos un TR, que es un tiempo como de reposo, pero todavía el electrodo tiene el potencial impuesto, ¿sí? ¿Esto para qué dicen que el tiempo de reposo? Para que haya un reacomodo. Eso, la verdad es que jamás encontré una explicación que me convenciera a mí, pero es lo que dicen. En este tiempo, la superficie, los cachitos de metal que se lograron depositar en el electrodo, tienen como un reacomodo, se reacomoda la superficie y no queda toda así como bombardeada, sino queda ya lo más ordenada posible. Pero yo no le hallé mucha explicación a ello. Ajá. Y después, ahora sí, empiezo a subir paulatinamente el potencial. ¿Cómo? Con el programa de perturbación que a usted le convenga. Puede ser lineal, como aquí lo están presentando, lineal sin agitación, ajá, ojo, o lineal con agitación, o una onda cuadrada, o un pulso diferencial, o lo que se te antoje, ¿no? Pero es ir aumentando el potencial, ¿sí? Y entonces con ese programa de perturbación,
Por ejemplo, podemos poner aquí la onda cuadrada o el pulso diferencial y entonces, como en el electrodo ya tengo una porción de metal reducido ahí en forma metálica, voy a empezar a aumentar, ¿verdad? El potencial. ¿Y qué voy a lograr? Pues voy a llegar al potencial de oxidación y como hay metal allí, se va a oxidar. Pero como es muy poquito, relativamente, no me va a generar una barrera, sino me va a generar un pico de oxidación, el cual puedo leer y listo. ¿De acuerdo? Es así funciona este tipo de técnicas, ¿sí? Ahora, ¿para qué sirve la redisolución? O sea, ¿cuál es el chiste de reducir y volver a oxidar? Que en este paso de deposición, nosotros podemos hacer se le llama preconcentración. ¿Dónde sirve estas técnicas? Justamente cuando los analitos, pues están en concentraciones muy bajitas, muy pequeñas, como era mi caso, este, tenía concentraciones muy pequeñas, ¿sí? Entonces, es preferible primero preconcentrar para que la señal analítica pues sea más grande y la pueda al menos detectar y ya muy deseable cuantificar. ¿De acuerdo? Entonces, este es el proceso de redisolución. Evidentemente, entre más largo sea el tiempo de deposición, pues la señal va a ser más larga. Pero para una determinación, pues no tenemos tiempo infinito. ¿Sí? Entonces, yo llegué a usar para cada obtención, entre 250 y 300 segundos, ¿sí? O sea, 300 segundos ya son 5 minutos ahí depositando, ¿sí? Ahora, si es una curva de calibración y tienen, no sé, 6, 7 puntos de calibración, pues multipliquen eso por 7, ¿no? Entonces, hay que jugar, mejor modificar los otros parámetros para ahorrar tiempo también. Ajá, para ahorrar tiempo, eso es algo que también se buscaba. ¿De acuerdo? Entonces, esto fue lo que hice, la técnica que usé para intentar resolver mi problema en la tesis, ¿sí? Y bueno, esto es, digamos, la parte de las técnicas que les quería presentar, ¿sí? De onda cuadrada. Permítanme tantito, voy a buscar la tesis, espero no tardarme más que mucho tiempo. No. Eh, entonces, estas técnicas, junto con la redisolución, pues son buenísimas para cuantificar cosas muy pequeñas. Ajá, muy pequeñas. ¿De acuerdo? Entonces, ay, Dios mío. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Pueden abrir su micrófono. Estoy aquí buscando el archivo. ¿Algún comentario también? Veo que varios pues están trabajando. Este es su área de ¿cómo se llama? De trabajo y pues, está muy padre pues compartir también, ¿sí? Aquí está. Aquí está. Es esta. Ahí está. Y esto estaba en el capítulo 4, creo. Ahí está. Pues, está en mi archivo. Creo que ya son esas cosas. Déjenme ver. Ahí está. Para contestar las últimas actividades que mandó, tenemos que solicitar acceso. Ah, caray. Acceso para contestarlas. Chispas. Según yo, no. Si ya lo intentaste hacer, A mí también me lo pidió. ups. Y le mandé como la solicitud. Ah, ok. Porque No, entonces, mismo... Sí, y en los de acceso. pero nada más en la última. En los 3. Uy, ¿cómo crees? Bueno, pues déjenme checarlo. Déjenme checarlo y con mucho gusto, ya les aviso, es que hay que configurar los formularios y luego, como estoy haciendo formularios a cada rato para cada curso, se me olvida, o sea, hago las preguntas y lo guardo y ya,
se me olvida moverle la configuración. Déjame checarlo con mucho gusto. Cambio pues esa cuestión para que ya no les pida, que tengan que pedir permiso y esas cosas, no, sino que puedan ustedes acceder, bien, ¿de acuerdo? Ok, entonces ya estoy aquí revisando mi tesis. Ay, había más preguntas, espérenme, antes de la tesis. No deja entrar, ok, sí, yo lo checo, ajá. Camila nos dice, la tesis de las quinonas ya la tengo. Ah, qué bueno, sí, excelente. Ya me están ahí balconeando mis trabajos. De la maestría, híjole, le tengo también un cariño, pero hay muchos sentimientos encontrados con esa tesis. La de licenciatura me llevo mejor con ella, ¿sale? Y bueno, ahí también, sí, en Tesis UNAM están mis trabajos, mis 2 trabajos de tesis. Quien guste, pues ahí les echo un ojo, ¿sale? Para las redisoluciones, se recomienda un electrodo en específico. Pues el carbón vitrio trabaja muy bien, ¿sí? Trabaja excelentemente bien. Y si quieren hacer redisolución de cationes metálicos, el mejor, desde mi punto de vista, el mejor es el mercurio, ¿sí? O sea, que hagan polarografía. Problema, que todo mundo ya le tiene miedo al mercurio. O sea, le tiene más miedo al mercurio que al COVID. La verdad, o sea, no se te puede romper un termómetro porque, uy, no, ya te dio cáncer en todos lados porque es mercurio. Y dices, no inventes, o sea, es mercurio pero metálico, ¿no? Y los polarogramas, más bien los polarógrafos, pues ya no los elaboran. O sea, tendríamos que buscar a alguien que todavía haga polarografía y que nos permita, digamos, pues trabajar en su equipo. Pero el mercurio es el mejor de los electrodos para redisolver cationes metálicos. ¿Por qué? Pues porque lo pones o sea, reduces el metal sobre mercurio y el mercurio lo disuelve, pues es líquido. Y esa solubilidad del mercurio desplaza el equilibrio hacia la reducción. Entonces te favorece la reducción y puedes hacer una preconcentración mucho mayor. Eso, ¿en qué se va a ver reflejado? Que vas a obtener picos mucho más intensos y puedes alcanzar mayor, ¿cómo se llama? Sensibilidad. El bismuto tiene un comportamiento muy parecido al mercurio. Y la ventaja es de que el bismuto es N veces, bueno, no N, pues unas que será 100 o hasta me atreveré a decir 1000 veces menos tóxico que el mercurio. Digo, el bismuto hasta no lo tomamos para la pancita, ¿no? ¿Quién sabe qué de bismuto? Es el peptobismol. Ajá, entonces el bismuto es mucho más gentil en cuanto a toxicidad y en cuanto a electroquímica se parece al mercurio, pero es un poquito de menor calidad, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener ahí pues nada más esa consideración, ¿de acuerdo? Ok. Cloruro de bismuto. Ah, no sé, no. El peptobismol es un bisalicilato, una cosa así como orgánica, y es sal de bismuto. Cloruro de bismuto no creo que sea así de simple. Para hacer el preparado para los electrodos modificados de bismuto, es nitrato mejor. Es mejor el nitrato, es más soluble y tantito ácido para que no se nos vaya a precipitar. Y con esa disolución de nitrato de bismuto la pueden usar para reducir y formar el electrodo modificado de bismuto. ¿De acuerdo? Ok, les voy a compartir ahora la pantalla. Ya está. ¿Dónde estoy? Pues la pantalla, ¿verdad? Sí. Hay otra pregunta. Dice, déjenme ver. Ay, acá. El instrumento de polarografía que conocí era viejito y complicado de usar. Sí, sí, estos son equipos, pues sí, antiguitos, complicado. Sí, también, como es mercurio, hay que tener un depósito de mercurio.
controlar el tamaño de la gotita, porque como es líquido, son gotitas. Hay veces que tienen que hacerlo gotear, ¿no? Hay que hacerlo gotear mejor. Ajá. O sea, cada gota hago un estudio, cada gota hago un estudio. A veces como la gota no cae o queremos que el goteo sea rápido, el equipo tenía un martillo que le pegaba al electrodo para soltar la gota. Entonces sí, son complicaditos, pero bueno. Otra opción es usar mercurio para hacer un electrodo modificado de mercurio. O sea, ponerle nitrato de mercurio allí a la disolución y empezar a depositar mercurio en un electrodo de carbono. ¿Cuál es el detalle? Que ahí sí ya tenemos mercurio catiónico y ese sí es súper tóxico y el tratamiento de residuos es complicadísimo. Entonces, pero es mejor electroquímicamente. Ya por las otras cuestiones se nos complica, ¿sí? Entonces, supongo que ya están viendo mi pantalla. Díganme un sí o algo. ¿Ya pueden ver el PDF? Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, esto es lo que pasó con el cobre, ¿sí? Yo no sabía que tenía cobre en mi sistema. Según yo, los reactivos que compré eran súper puros y súper cuidados y Merck Millipore y Sigma Aldrich y todo así súper wow, empaquetados al vacío casi, sin conservadores, sin sal agregada. O sea, era una chulada mis reactivos, según yo. Y según con mi agüita destilada y todo así súper cuidado, todo limpio, es más, hasta yo me bañaba y todo. Según yo, nada más tenía bismuto, plomo, cadmio y zinc, nada más. Pero en los estudios de voltamperometría me aparecía, a ver, vamos a hacerle un zoom, me aparecía este pico al lado del bismuto, ¿sí? O sea, yo sabía que esta onda era zinc, esta onda punteada era cadmio, acá era plomo, evidentemente era bismuto, y aquí apareció un pico que yo no sabía qué era, ¿sí? Y entonces, ya platicando con el doctor, con mi asesor, el doctor Víctor Ugalde, pues yo le decía, es que no sé qué metal es. Y empezamos así como a pensar, ¿no? No, la mejor es que el bismuto se disuelve, se oxida en dos partes. O sea, empezamos a pensar un montón de cosas medias, ya salidas a lo mejor de lógica. Y entonces, revisando artículos, me di cuenta que el bismuto y el cobre, pues tienen potenciales de oxidación muy parecidos y muy cercanos. Entonces dije, a lo mejor esta señalita es de cobre. ¿De dónde viene el cobre? Me vale, ahorita no sé de dónde venga el cobre, pero puede ser cobre. Ahora, ¿qué hice? Dije, pues vamos a confirmar, pero ¿cómo? Dije, pues voy a poner a mi sistema, ya un día que terminé de hacer mis estudios, ya había agregado todos los cationes y dije, voy a agregar cobre para confirmar si esta señal es cobre. Si esta señal crece un poquito, pues quiere decir que aumenté la concentración de cobre y aumenta el cobre. Pero si me aparece otro pico en otro lado, o sea, yo tenía estos 4 picos, bueno, 5 picos, ¿no? Zinc, cadmio, plomo, bismuto, el pico desconocido. Y si me aparecía, después de la adición de cobre, me aparecía otro pico en otro lado, pues quiere decir que esta cosa no era cobre, el cobre aparece en otro lado y entonces seguía con la incógnita, ¿sí? Entonces, primero obtuve este voltamperograma en puntitos, ¿sí? ¿Ven? Aquí va el zinc, el cadmio, el bismuto. Después agregué una alícuota de más y obtuve el voltamperograma en rojo. Y, primera cosa, ¿sí? Entonces, bueno, ¿sí? El potencial está tan cerquita que no me queda otra. O sea, esta es que es cobre, ¿sí? Pero me fui para las 4 señales. El zinc prácticamente ha desaparecido. El cadmio casi lo tenía esta señal. Con el puro cobre, con la adición que yo hice, pum, vale, la señal casi se mitiga, al igual que todavía se ve bien, pero prácticamente. Entonces dije, pues ¿qué? Pero el cobre me hace algo que provoca y nos afecta a todas. Entonces, si eso pasó con lo que yo agregué cobre, yo estaba el cobre inicial, cobre que, pues no sé,
realmente de dónde venga. Ya después me di cuenta que lo más probable es que pudiera venir del material, o sea, de los vasitos que yo usaba, aunque los lavaba y todo, pero ese material fue donado al laboratorio por parte de un grupo de investigación que trabajaba complejos de cobre. Entonces, pues, un montón de cobre. Y también me di cuenta que las disoluciones amortiguadoras, yo usaba disoluciones amortiguadoras en pH 4 o 5 de acetatos, pues tenían trazas de metales, entre ellos cobre. Busqué yo preparar mi propio buffer. El acetato de sodio que conseguí estaba perfectísimo, una pureza muy alta, pero el ácido acético, por más puro que lo intenté conseguir, pues no pude. Y el ácido acético más concentrado, el glacial, que logré conseguir ahí con el estimadísimo Beto de Inorgánica, tenía trazas de cobre todavía. Entonces, híjole, dije, es un problema. Entonces tengo que eliminar este problema porque es muy difícil, no muy difícil, afecta mucho a la organización. Lo que nosotros investigamos es que al parecer todos estos forma unas cosas que se llaman compuestos intermetálicos. Es decir, en la fase metálica, en la fase sólida, hace compuestos con estequiometría, con proporciones definidas. Un cobre con un zinc, un cobre con 2 zincs, un cobre con 3 zincs, y están reportados. Y eso parece que se estabiliza muchísimo, se estabilizan tanto esos compuestos que el potencial ya se oxiden, no se oxidan, o se oxidan un poquito. ¿Y cuáles son los compuestos? Cuando cobre, es un resonantes. Sí, esa fue nuestra hipótesis, esa fue nuestra propuesta. Ahora, intentar romper enlaces metálicos en esa fase era muy difícil, ¿sí? ¿Cómo le dices al cobre? No. No te juntes con el zinc, no te juntes con el cadmio. No, es complicado en un electrodo. Entonces, lo que buscamos hacer, o lo que busqué hacer es, ya sé que mi sistema tiene cobre de inicio. ¿Qué tal si busco quitarlo o tirarlo de alguna manera, o en analítica, a enmascararlo? Lo enmascaro, me enmascaro al cobre y ya no me hace esas travesuras. Arturo nos pregunta, ¿eran aleaciones? No. El concepto de aleación, hasta donde yo lo tengo entendido, si hay algún metalúrgico o gente que nos pueda apoyar, hasta donde yo entiendo una aleación es una mezcla, simplemente. Y como mezcla entiendo una unión física. De tal suerte que uno puede separar por métodos físicos la aleación. Hasta ahí yo tengo el concepto. De lo que yo estoy hablando aquí es de un enlace metal-metal. Un enlace tipo metálico, cobre zinc, cobre cadmio, cobre plomo, etc. ¿Sí? Es de lo que estoy hablando. Un enlace químico. Y es tan fuerte, tan estable, que a pesar de que yo impongo potenciales donde se favorecería la oxidación de alguno de estos, no lo hacen porque están estabilizados con ese enlace cobre-metal, que se van a oxidar hasta que el cobre se oxide. Y entonces ahí salen todos, ¿no? En bola. Entonces no estoy pensando o no pensamos en aleaciones, no, sino realmente en compuestos químicos intermetálicos. Es como la versión metálica del enlace covalente. El enlace covalente generalmente son dos no metales, ¿no? Cloro gas, yodo elemental, etcétera. Pues es la versión metálica, cobre zinc, los dos son metales, cobre cadmio, etcétera. Ajá. Dice aquí, pero si están en estados sólidos, sí, pues en estados sólidos se forman los enlaces. Ajá. Como un solo metal, efectivamente. Y esa es nuestra sospecha, porque y no me pareció descabellado, porque al final el bronce, que es bueno, lo califican como aleación, que es cobre estaño, pero el bronce es en muchas propiedades es muy distinto al cobre y al estaño, ¿sí? Entonces, a lo mejor el bronce no es una mezcla, sino a lo mejor es pues un tipo de compuesto intermetálico cobre-estaño. Ese es un detalle, de verdad, es un tema bien interesante que hay que seguirle picando y que es difícil de estudiar experimentalmente, porque para corroborar que hay esas uniones cobre-zinc y a esas proporciones que les digo, pues tendríamos que lograr disolver los metales para que se formen para observar esos aglomerados
sin oxidar a los metales. Entonces, pues ahí les encargo un disolvente que disuelva metales sin oxidarlos. Ahí sí tienen una propuesta, me encantaría escucharla. Acá nos preguntan, ¿y con qué lo enmascaró? ¿Con amoníaco? No, intenté hacer un enmascaramiento, y voy a avanzar más en la tesis. Son letras y más letras. Y me voy a los gráficos. Y lo que busqué hacer es con etilendiamina. La etilendiamina tiene, vean, aquí está. La etilendiamina tiene pues una constante de formación mayor considerablemente con cobre que con zinc y con cadmio, que eran los que más me preocupaban. Con el plomo no me preocupaba mucho porque el plomo pues Es que está, diles que deben de digamos, configurar su Zoom. ¿perdón? Ok. El cobre tiene una constante de formación, la constante de formación del complejo etileniamina con cobre es mayor, como lo pueden ver aquí. ¿Y esto con qué lo hice? En función del pH, creo esto. Ajá. Entonces, vean, yo estaba trabajando en pHs como de 4, 4,5, y vean, el log de beta de etileniamina con cobre, pues andaba por ahí alrededor de 9, o sea, muy alta, o sea, bastante considerada. Y con zinc y con cadmio, pues ya era de 10 a la menos 2, la beta, 10 a la menos 2, 10 a la menos 4. O sea, estaba desfavorecido. Entonces dije, de aquí soy. Justamente tengo dos cationes que no forman compuestos estables con etileniamina a este pH, y el cobre sí. Ay, pues ya la hice. Yo estaba de verdad emocionadísimo porque dije, voy a lograr enmascarar al cobre y estos dos pues van a seguir siendo felices de la vida. Y entonces, obtengo los siguientes resultados, ¿no? Aquí, voltamperogramas con adiciones de cobre sin etilendiamina. Y entonces, vean, qué bonito. Ay, aquí se ve precioso. Bueno, me encanta. Aquí puse una concentración fija de zinc, cadmio, plomo y bismuto, y lo único que hice fue agregar cobre. Aquí no tenía etilendiamina. Ajá, aquí no tenía etilendiamina. Y entonces, vean, la señal de cobre otra vez vuelve a crecer. Y vean cómo la de bismuto empieza a disminuir, la de plomo, la de cadmio y la de zinc se va a cero prácticamente, se va a cero. Ajá. Entonces dije, bueno, aquí porque no tiene etileniamina. Luego dije, bueno, vamos a ponerle 0.1 milimol de etileniamina. Y pues le seguía agregando el cobre y pues como que la etileniamina no hacía su chamba, ¿verdad? Las señales seguían decreciendo. Dije, bueno, ok, etileniamina más concentrada, 0.5 milimol. Y le seguía agregando el cobre y la etileniamina parecía que no estaba, ¿sí? No había una diferencia hasta que le puse 1 milimol y eso ya era muchísimo, ¿sí? Les estoy hablando que los cationes, cadmio, plomo, zinc no, cadmio y plomo principalmente, pues los estaba trabajando a una concentración de 10 a la menos 7 mol por litro. Y este es 10 a la menos 3. Entonces ya 1000 veces más concentrado. Dije, no. Y ven que realmente no hubo un cambio. Ahora, ¿por qué no hubo un cambio? A lo mejor la etileniamina sí es muy buena complejando al cobre. Pero al momento de yo imponer un potencial de reducción, el potencial de reducción es tan negativo que inclusive logra reducir al cobre, aunque estaba complejado, ¿sí? Porque es un potencial bastante negativo porque tengo que asegurar la reducción del zinc sobre todo y de todos los demás. Entonces era un potencial tan negativo que no importó que el cobre estuviera complejado, ¿sí? El cobre siguió reduciéndose y como la interferencia estaba en el estado sólido, pues siguió estando ahí la interferencia. Entonces yo estaba muy triste y desanimado y dije, no, pues ya, mejor me voy a filosofía y letras, a ver qué hago. Y en una charla muy afortunada, escuché hablar de este compuesto, LIX 984N. Y creo que acá tengo la estructura. ¿Y qué escuché de este compuesto? Que era un compuesto que era un ligante selectivo a cobre, pero que este compuesto no es soluble en agua, sino es soluble en una fase orgánica.
Entonces dije, claro, si esta cosa es selectiva a cobre, puedo disolver esto en hexano, que es la fase orgánica que usan generalmente, y hago una extracción líquido-líquido de cobre iónico, ¿sí? Este agente va a estar en contacto con el cobre en disolución, lo va a capturar, va a liberar 2 iones H+, que no me preocupa. Primero, porque el medio ácido favorece a mis cationes, y segundo, porque mi sistema está amortiguado, ¿sí? Y además funciona re bien en pHs entre 2 y 6, y yo estaba en 4 o 5, entonces era una maravilla. Y entonces, este compuesto va a complejar el cobre selectivamente y se lo va a llevar a la fase orgánica. Y entonces el cobre queda en la fase orgánica, y en la fase acuosa ya nada más me quedaron 2 protones adicionales y mis cationes libres, ¿sí? Y déjenme ver si tengo la estructura. Aquí están, miren. Este Lix, así se vende comercialmente, realmente es una mezcla 1 a 1 de estos 2 compuestos, ¿sí? Como pueden ver, en la parte superior tenemos grupos alcohol y un grupo imina, creo se llama. Ay, ahí acuérdenme la orgánica, que no soy muy bueno. Y son grupos por los cuales se puede complejar el cobre. O sea, son grupos donadores de electrones, ¿sí? La única diferencia es de que este es pues creo que es una imina. No me acuerdo cómo se llaman. El chiste es de que aquí parece ser como, no tiene un metilo, aquí tiene el metilo y es una mezcla 1 a 1. Y vean la cadena largota, la cadena alifática está muy larga, que es oxima. Gracias, David. Exactamente. Una oxima. La cadena alifática está muy larga y es lo que le da justamente la alta solubilidad en hexano y la muy baja solubilidad en agua, ¿sí? Entonces, por eso se puede usar en equilibrios de extracción. Entonces, les voy a mostrar mi gráfica estrella, con la cual fui muy feliz. Déjenme ver. Más para abajo. Son letras y... aquí está. ¡Oh! Esta es una preciosidad. ¿Sí? Entonces, ahora yo puse un sistema, ¿sí? En donde puse todos mis cationes y le puse una cantidad así, grosera de cobre, ¿sí? Vean la señal. Vean la señal nada más. Es una señal tremendísima de cobre. Tan grande, ¿sí? Que hasta se traslapó con la de bismuto. O sea, una cantidad muy grande de cobre. Vean, el sistema tenía zinc, ya tenía zinc y no se ve una señal de zinc, ¿sí? El sistema ya tenía cadmio y, híjole, creo que sí se ve. Aquí este piquito va un poquito más arriba, pero es una señal que prácticamente no se observa de cambio. O sea, agregué tanto cobre que logré mitigar la señal de zinc y de cadmio. En plomo, el plomo, les digo, es uno de los metales que más se defiende y el cobre no le hace mucho. Y a pesar de la gran cantidad de cobre, aún observaba esta señal, ¿sí? Y el bismuto, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que ya obtuve ese voltamperograma, desatornillé mi celda, vertí toda la disolución en un embudo de separación, puse 5 mililitros, creo, de hexano con una disolución 1 milimolar de este Lix, o algo así. Ajá. Y hice la extracción líquido. Hice la extracción, chan. O recuperé la fase acuosa y la volví a meter al potenciostato. Y lo que me resultó fue el voltamperograma en rojo. Y ahora claramente veo el zinc, claramente veo la señal de cadmio, la señal de plomo hasta mejoró, y bueno, veo la de bismuto y oh sorpresa, veo aquí que todavía hay un residuo de cobre, pero no me importó. ¿Por qué? Porque ya tengo una señal de zinc muy importante, cosa que todo el trabajo, pues toda la tesis me costó mucho conseguir esas señales de zinc. Entonces, con esta extracción, yo me deshice de favorablemente o con muy buena rendimiento, si lo quieren decir así, del cobre que estaba inicialmente en el sistema, ¿sí? Y con esta estrategia yo pude eliminar al cobre y pues ya tranquilamente, relativamente tranquilamente, poder trabajar con mis señales libres de cobre. Entonces, eso fue mi historia con el cobre, ¿de acuerdo? Eso fue mi historia con el cobre y así fue como lo resolvimos, lo propusimos en la tesis.
¿De acuerdo? Entonces, si están trabajando cosas muy similares, acuérdense que el cobre puede hacer estas cosas, de hacer compuestos intermetálicos y les puede afectar sus señales, ¿sí? Entonces, la al final, ¿no? Que salieron, ¿sí? Estos compuestos y listo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a compartir esto. Les digo ahí, pónganle, si les interesa más el tema, la tesis, pues ahí está en TesiUNAM, pongan mi nombre, pongan el del doctor Ugalde y pues ahí voy a aparecer como su alumno. ¿De acuerdo? No hay de qué, Fer, espero que te haya servido y así me libré de este problema. ¿Sí? Muy bien, Arturo propuso un disolvente para metales sin oxidarlos. El monóxido de carbono, efectivamente, ese es un disolvente muy adecuado, pero ya se imaginarán las complicaciones que tendríamos, ¿no? Primero, pues enfriarlo, licuarlo, a menos quién sabe cuántos grados. Y segundo, pues se animarían a trabajar con él, estarlo ahí respirando constantemente. Es un poco complicado, ¿no? Entonces nos asfixiamos. Entonces, esa es la dificultad para estudiar intermetálicos. ¿De acuerdo? Ok, pues ya me pasé mucho del tiempo, les pido una gran disculpa. Ya no nos dio tiempo de abordar más sobre síntesis. En la plataforma, ya les comento, ya están algunos artículos que hablan sobre electrosíntesis, ¿sí? Básicamente, ¿qué busca la electrosíntesis? Sustituir reactivos químicos que sean caros o tóxicos o peligrosos, o bien que sus residuos sean los tóxicos, los peligrosos, etcétera, ¿sí? Entonces, un ejemplo así muy sencillo que se me viene a la mente es el bromo, ¿no? El bromo, uno puede decir, sí, agua de bromo, ¿no? Una disolución de bromo en agua y ya para hacer alguna reacción. Bueno, pero es que el bromo puede empezar a separarse, ¿no? O sea, es soluble en agua, pero no tanto. Y además es líquido, pero a veces ya empieza a evaporarse y el bromo es tóxico. Entonces, ¿cómo nos podríamos librar de este detalle? ¿Por qué no mejor preparas una disolución de bromuro de potasio, de bromuro de sodio, la cual es muy estable, tienes ahí el bromo, y ya cuando quieras obtener el bromo para hacer la reacción que se te antoje, pues oxidas al bromuro, a bromo, y se te va generando bromo in situ, ¿no? Y ya, generas el bromo y controlado, ¿no? Que a lo mejor a veces ponerlo de forma así mecánica, nos pasamos, nos falta, y con la electrólisis uno puede ir controlando, imponiendo el potencial, es decir, venme generando tal cantidad de bromo. ¿Cómo? Yo impongo el potencial o la corriente para irlo generando poco a poco, en la cantidad que yo quiera. Y cuando ya haya terminado mi reacción, le apago al potenciostato y ya no hay más bromo y no tengo que tratar residuos ni nada, ¿sí? Hay muchas reacciones, por ejemplo, con estaño, con fósforo, con una diversidad de agentes oxidantes y reductores químicos, que a veces lo difícil es la purificada y los subproductos. Entonces, con la electroquímica nosotros podemos librarnos de eso porque controlamos la cantidad de reactivo, podemos tener el reactivo, digamos, desactivado en otro estado de oxidación y al momento de requerirlo imponemos potencial o corriente para irlos transformando y que se vaya llevando a cabo la reacción que nos interesa. Además, la electroquímica, la electrosíntesis química es incluir un reactivo de lo más barato y se llama electrón. Lo que nosotros estamos haciendo es usar electrones como reactivos y es muy barato. O sea, tenemos los electrones hasta en nuestra casa, ¿sí? Entonces, esa es la idea de la electrosíntesis. Los reactivos. Los artículos que les puse, que les compartí en la plataforma, abordan temas de electrosíntesis aplicados a temas de vanguardia. Dos que a lo mejor les puedo recomendar mucho, que están allí, es uno trata sobre la electrosíntesis de materiales, ¿sí? Que tienen cobre, bismuto, y selenio, no me acuerdo si es selenio o azufre, pero son materiales de cobre y bismuto que los sintetizan electroquímicamente
y tienen propiedades de superconductor, ¿sí? Los superconductores son materiales que a determinada temperatura baja y por debajo de esa temperatura, su resistencia se vuelve cero, ¿sí? Y entonces superconducen, o sea, conducen la energía eléctrica y no para de fluir la corriente eléctrica. Si tuviéramos un anillito, ¿no? De un superconductor, le ponemos una corriente y la corriente sigue girando, girando eternamente porque la resistencia es cero, ¿sí? Y otro que es un review es todo un estudio, todo un recuento de las electroreducciones, o el tratamiento electroquímico para la reducción de dióxido de carbono. Cómo activar el dióxido de carbono vía electroquímica para regresarlo a un producto que sea utilizable, a un reactivo que sea utilizable. Metanol, por ejemplo, lo soñado es pasarlo a metano directamente y que sea viable y que sea rentable. Lo podemos transformar a ácido fórmico, lo podemos transformar a, no sé, a otro tipo de reactivo que sea de interés, a algún ácido carboxílico si ya le acoplamos alguna otra molécula orgánica. Entonces, esto es de mucho interés porque estamos intentando o ya se están proponiendo ciclos para poder usar el dióxido de carbono como un reactivo, regenerarlo y volverlo a usar como combustible, regenerarlo y volverlo a aprovechar. Entonces, esto es un tema muy en boga por el calentamiento global y toda la cuestión de química verde, ¿sí? Y la electrosíntesis en química verde tiene un papel fundamental porque usamos electrones justamente, ¿sale? Entonces, chéquenlos, revísenlos si les interesa, si eso les interesa, ahí están. Y bueno, pues ahí vamos a estar para comentar cualquier cosilla que crean conveniente, cualquier duda que les surja, pues ahí estamos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta adicional? Ok. Entonces, si es así, pues bueno, quiero nuevamente darles mi agradecimiento por elegir este curso. Espero de todo corazón que, pues aunque sea poquito, pero les haya servido. Fue muy interesante conocerles, conocer a varios de ustedes a través de sus trabajos, a través de sus dudas, de sus comentarios. Muchas gracias. Espero que el curso entonces haya sido pues de provecho para ustedes. Y bueno, ahí está mi contacto, ahí está en los medios en donde me pueden contactar. Pues estoy a sus órdenes en lo que les pueda ayudar. No soy un especialista, no soy doctor, ¿no? Soy apenas maestro en ciencias químicas, pero ahí vamos, estamos haciendo ahí un poquito de carrera y en lo que les pueda ayudar, en lo que les pueda dar un consejo sobre esto, pues adelante, cuenten conmigo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en una próxima ocasión. Aquí nos preguntan que si vamos a dar el curso de instrumental. Todo parece indicar que sí, nada más que no me han confirmado el horario, ¿sí? Pero sí, lo más probable es que sí, para los que están en Facultad de Química y van a cursar, tienen que cursar o van a cursar esta materia, pues creo que sí me lo van a dar. Entonces, y si no, pues ahí también pueden consultar, ¿sí? Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias por su atención, gracias por soportarme esta hora y media, casi 2 horas durante estas 2 semanas, ¿sale? Que estén muy bien, chicos, colegas, un gusto saludar a colegas también de otras instituciones, de allá de Hidalgo, de Catepec, del Instituto Politécnico. Gracias por unirse a este curso. Espero que les haya servido y pues estaría muy padre, ¿no? Seguir con ese contacto, no solamente por ser colegas, sino por instituciones, poder colaborar, estaría muy padre, ¿no? Y entonces ahí estamos en contacto en lo que nos pueda servir y a lo mejor en una de esas también nosotros los contactamos a ustedes para pedir un apoyo, a ver qué se puede dar, ¿sí? Ya a nivel más profesional estaría fenomenal. ¿De acuerdo? Un saludo a todos, cuídense mucho. Descansen, chicos, los que están en Facultad de Química, descansen bien para iniciar este nuevo semestre con todas las ganas.
¿Sí? ¿Acepto oyentes? Sí, sí acepto oyentes. Y como va a ser esta cosa en línea, ¿sí? A lo mejor podemos tener más oyentes, ¿sí? Ya al transcurso cuando ya vayamos a empezar el semestre, estén atentos o me mandan un correíto o un mensaje en el Facebook y ya les puedo platicar más de una dinámica para los oyentes, ¿de acuerdo? Y seguramente que podemos aceptar más porque ahora no tenemos límite de espacio en un salón. Ahora todo es virtual y el Zoom acepta hasta 100, 150 gentes. Entonces, a lo mejor tenemos más oyentes. ¿Sale? Nada más, pues vamos a que nos acerquemos a los tiempos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues nos vemos. Excelente día. Muy buen provecho. Y seguimos en contacto. Les resuelvo lo de los cuestionarios y les aviso. ¿Sale? Hasta luego. Muchas gracias. Y gracias por su atención. ¿Sale? Hasta luego, gracias. Hasta luego. Que esté muy bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Ángel. Que estés muy bien. Cuídense. Nos vemos, Muchas profe. gracias. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias. Gracias, Rebe. Igualmente. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias igualmente. Que les vaya muy bien. Disfruten sus vacaciones. Descansen. Duerman mucho. Coman bien. Gracias. Hasta luego, Ulises. Que estés muy bien. Hasta luego. Que estén muy bien.